Les doy la bienvenida a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Bianca Cabello y voy a estar realizando este webinar para CDC Academia, cuyo tema va a ser el trabajo y la personalización de los muros cortina. Como les decía, este webinar va a tratar del trabajo con muros cortinas dentro de Revit. Y lo primero que tenemos que recordar cuando queremos hacer algún tipo de trabajo de este estilo es los formatos que tiene Revit. Entonces, si partimos por eso, tenemos acá el formato RBT, que va a ser un formato siempre de proyecto. Vamos a tener el formato RTE, que es de plantilla, y vamos a tener el formato de biblioteca de elementos, ¿cierto? Que es el formato de las familias que pueden ser cargables dentro del programa. ¿Ya? Entonces, si avanzamos y vemos cómo se organiza Revit dentro de la jerarquía de elementos que lo componen, vamos a tener que un programa que se organiza por categorías. Luego esas categorías van a tener distintas modalidades, que son las familias van a tener distintos tipos, y finalmente vamos a tener muchas instancias en el modelo. Entonces la idea es que cada objeto en el modelo es una instancia que tiene una ubicación espacial diferente. ¿Ya? Entonces dentro de las categorías se encuentra la que vamos a ver hoy, que son los muros. Entonces, si yo me voy a cómo se organiza Revit en cuanto a las familias, ya vamos a tener de dos tipos. Vamos a tener primero las familias que son de sistema y vamos a tener las familias que son cargables. ¿Ya? Las familias que son cargables son las que les hablaba recién, que tienen este formato RFA y que yo puedo descargar de alguna página en particular y entrar, ponerlas en mi proyecto. ¿Ya? Entonces, luego, en las de sistema, lo que tenemos que tener claro es que son familias que existen cuando nosotros abrimos algún proyecto nuevo y no podemos crearla en un archivo independiente o RFA, digamos, sino que vamos a poder solamente trabajar con los parámetros que tiene la familia dentro del proyecto. Si vamos a la categoría que vamos a ver hoy, que son los muros, vamos a tener que los muros son una familia de sistema y existen tres tipos de familia de muro en Revit. Los muros básicos o los basic wall, que son muros que se trabajan en capas. Vamos a tener los curtain wall, que son los muros que vamos a ver hoy, y los staked wall, que son los muros apilados. Y estos muros se refieren a que están apilados en vertical, o sea, yo puedo partir teniendo una base de alguna materialidad, luego puedo tener otra materialidad y al final puedo volver a tener la materialidad de un principio o también otra diferente. Entonces están apilados pero en vertical, a diferencia de los que trabajan por capas, que uno haría como un corte y los trabajaría en capas tipo sándwich. Entonces si vamos a los curtain wall, vamos a ver que tenemos de tres tipos. ¿Ya? Tenemos los curtain wall, que son los muros cortina a secas, ¿ya? Luego vamos a tener los exterior glazing, que son muros de cristalería exterior, y luego vamos a tener los storefront, que son los muros que ya tienen paneles, perfiles y grillas. Ahora, dentro de esto, lo más importante que vamos a tener en cuenta es que los muros cortina van a estar conformados por paneles y perfiles. Entonces, su composición es distinta a los muros básicos, por ejemplo, donde nosotros configuramos las capas, luego ponemos una puerta y la puerta hace el vano dentro del muro. El muro cortina va a tener en el fondo grilla, perfiles y paneles. ¿Ya? Entonces, si nos vamos como al tema que tenemos hoy día, que es la personalización de esta familia, ¿qué es lo que implica? Implica que va a ser una especie como muñeca rusa, y siempre me gusta como ponerle este ejemplo a los alumnos, porque en realidad lo que va a pasar es que vamos a tener una familia dentro de otra familia. ¿Ya? Entonces en realidad lo que nosotros estamos haciendo cuando personalizamos la familia de muro cortina no es traernos una familia de muro cortina de un archivo RFA y cargarlo, sino lo que estamos haciendo es trabajar con las reglas que nos da esta familia, ya que es de sistema, y podemos personalizar algunas de las familias que se encuentran dentro de este muro. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es mirar más o menos cómo está compuesto
y cómo podemos personalizar los elementos de los cuales está compuesto. Ya, en ese sentido vamos a tener que el muro cortina se compone, ¿cierto?, por paneles y perfiles, y van a trabajar en base a distintas reglas. Primero, los paneles vamos a tener de dos tipos: los paneles de muro cortina, que son los que vienen integrados de sistema, generalmente son vidriados, pero también pueden ser sólidos o vacíos, y también vamos a tener el panel de muro cortina basado en un patrón, que sería una familia que podríamos crear. Estas dos familias de paneles que nosotros podemos crear como archivo RFA, ¿cierto?, van a estar conformadas por geometrías que nosotros podemos poner en su interior. Entonces, en ese sentido, quizá ustedes han escuchado hablar antes de las extrusiones, o los barridos, o los blends, ¿cierto? Entonces vamos a poder jugar con esas geometrías dentro de esa familia. Y por su parte, los perfiles, que dentro de Revit se les va a llamar mullions, son los que nosotros podemos personalizar a partir de una familia de perfil. Y esta familia de perfil en general es un objeto que uno dibuja en 2 dimensiones, o sea, es un objeto plano, y que luego al cargarlo al modelo va a adquirir su característica tridimensional, digamos. Entonces, fijándome en estas dos cosas, yo podría empezar con la personalización de los muros cortina a partir de crear paneles o crear perfiles que sean. Entonces, vamos a partir con el primer ejemplo, que es uno de los que más se utiliza, yo diría, al día de hoy, que es el tema de generar un muro cortina que tenga paneles vacíos y generar una especie de elemento arquitectónico como si fuera una celosía. Entonces vamos a hacer un ejemplo a partir de esto, y luego vamos a volver con los otros ejemplos restantes. Entonces, voy a ir a mi Word, ¿cierto? Y voy a partir creando un nuevo proyecto con la plantilla arquitectónica, ¿ya? Vamos a ir de los ejemplos más fáciles a lo más concreto, a lo más complejo, ¿ya? Entonces, si yo quiero crear un muro cortina, ¿cierto? Lo primero que tengo que saber es que la herramienta que quiero utilizar es la herramienta muro, ¿ya? Porque a pesar de que sea un muro que está compuesto de una forma distinta, está dentro de la categoría muro. Entonces voy a ir a Architecture y voy a seleccionar aquí Wall. Y dentro de los muros voy a bajar en el selector de tipos, ¿cierto? Y voy a encontrar acá los muros cortina. Entonces, estos son los tipos de los que, o las 3 familias distintas de las que le hablaba delante, donde el curtain wall solo trae un panel, el exterior glazing trae el panel y una grilla, y el storefront ya trae panel, grilla y perfil, ¿ya? Entonces, a partir de estas configuraciones, que son familias de sistema, nosotros podemos ir duplicando, creando nuevos tipos, jugando con las variables que nos entrega Revit, para poder mirar qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces voy a tomar aquí el muro tipo storefront y voy a dibujar una sección que tenga 5 metros, por ejemplo. Entonces, voy a hacer que este muro vaya del nivel 1 al 2, y luego voy a ir al 3D. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo más sencillo? Poder tomar el muro, configurar su edición dentro del tipo, y agregarle un mullion que sea distinto al que ya tiene inserto. Si yo voy a la edición de tipo de muro, vamos a ver que tenemos algunas características de él, como su composición, ¿cierto? Pero también vamos a tener acá la configuración del espacio, o de cómo se va a ver este muro, ¿ya? Entonces, tenemos acá primero una grilla, ¿ya? Entonces me aparece acá la configuración de la grilla. Entonces la grilla puede ser vertical u horizontal, ¿ya? Si no está configurada esta grilla, el perfil no tiene dónde ubicarse, por lo tanto es muy importante configurar primero la grilla y luego agregar los perfiles, ¿ya? Entonces, si yo quiero crear, por ejemplo, una celosía que tenga, no tenga grilla horizontal, digamos, sean solo elementos verticales, que no quiero que tenga grilla horizontal, ¿cierto? Y en la grilla vertical le voy a decir distancia fija y los voy a separar a 15 centímetros.
¿Ya? Le voy a decir OK, y lo primero que va a cambiar de mi muro va a ser, ¿cierto?, la configuración que tiene ahí el espaciamiento vertical. Entonces luego voy a eliminar los perfiles horizontales, el superior y el inferior. Ya, para eso voy a los horizontal mullions, ¿cierto? Y voy a quitar los de los bordes, le voy a decir que no tenga. Y me va a borrar ahí los perfiles de arriba y abajo, ¿cierto? Luego quiero crear mi perfil personalizado y que, por ejemplo, sea de madera. Si yo lo pongo en este momento, mi perfil es de aluminio, ¿cierto? Y tiene un panel de cristal. Entonces, supongamos que vamos a crear un mullion que tenga 5 por 10 centímetros o 50 por 100 milímetros. Entonces voy al Project Browser o navegador de proyectos, ¿cierto? Y voy a buscar el árbol de familias. Le doy al más y tengo que buscar dentro de los Curtain Wall Mullions, ¿ya? Le doy acá al más, voy a buscar el rectangular, hago doble clic en cualquiera de sus tipos, y le digo acá duplicar, y a este le voy a poner 50 por 100 milímetros, y entre paréntesis, madera. Luego, lo que tengo que saber es que mi perfil o mi mullion siempre se va a ubicar teniendo la grilla como su eje. Entonces, si yo quiero crear un mullion que tenga 50 por 100, 50 en el lado más angosto, lo que tengo que hacer es ir donde están las dimensiones y poner el ancho que va a tener el perfil hacia cada lado. Por eso en este lugar dice 25 y 25. Y luego en thickness o espesor, donde aparece acá, voy a tener que poner los 100 que quiero que tenga de profundidad. Y en el material voy a seleccionar acá, voy a ir a la galería de materiales de Revit, ¿sí? Y voy a buscar algún material que sea madera. Entonces voy a cargar eso. Doble clic para que quede asignado. Ahora le voy a decir OK. Y entonces lo primero que hice acá fue crear un perfil diferente en el Project Browser, pero aún no se lo he aplicado al muro. Entonces ahí es donde se produce este ejemplo que yo les daba como de la muñeca rusa, que hay una cosa dentro de la otra, ¿ya? Porque en el fondo no basta con crear el nuevo perfil si yo no se lo aplico a la familia de muro, ¿ya? Entonces voy a tomar acá mi muro, le voy a decir editar tipo, y en los mullions, ya que son los perfiles, voy a decirle acá que quiero que tenga 50% y que sea de madera, ¿ya? Y estos, los horizontales, no los necesito, ¿ya? Entonces le digo acá, OK, y ahí cambió mi muro, ¿cierto? Ya lo tengo con otro perfil y lo tengo con la materialidad de madera, pero aún me sigue dando el panel, ¿ya? Entonces acá lo que tengo que hacer es seleccionar el muro, decirle editar tipo, ¿ya? Y dentro del Curtain Panel, que son las características de la construcción del muro, me aparece que está usando el panel de sistema vidriado, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es cambiar en el panel de sistema por el panel que dice que es vacío, ¿ya? Le digo acá OK, y entonces voy a tener acá mi muro, que es solamente esta celosía de perfiles verticales, ¿ya? Entonces este sería uno de los casos más simples que podemos realizar utilizando ya los elementos que Revit me proporciona a partir de la familia de sistema muro cortina, ¿ya? Entonces, otro ejemplo que podemos hacer a raíz de este es que ahora los perfiles estén horizontal y un poco inclinados, que esa sería una variación que en general se utiliza, ¿ya? Y que podemos hacer fácilmente. Entonces, voy a tomar este muro y lo voy a copiar hacia adelante, ¿ya? Y acá esto también es importante porque en general se nos olvida que si yo hago los cambios dentro de la familia Storefront, que es la que tengo aquí, o el tipo Storefront, ¿ya? Lo que me va a pasar es que se me va a modificar también el anterior. Por lo tanto, yo siempre tengo que ir duplicando el elemento para no afectar los que sean del mismo tipo que haya hecho antes, ¿ya? Entonces, le voy a decir acá, editar tipo, duplicar, y a este le voy a poner, por ejemplo, celosía
horizontal. Ya, entonces ahora lo que quiero es que sea diferente a la anterior, o sea, en realidad lo que no va a tener es grilla vertical, ¿ya? Y lo que sí va a tener es grilla horizontal a una distancia fija, por ejemplo, de 10 centímetros. ¿Ya? Y lo que necesito es crear mi perfil, ¿cierto?, que quiero utilizar en esta celosía. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar en todo el contorno el perfil que ya tenemos de 50% y en el interior voy a ponerle un perfil distinto. Entonces voy a poner acá que los horizontales sean 50%. ¿Ya? Acá no quiero que tenga interiores. Le digo OK. ¿Ya? Entonces aquí me quedó mi contorno de la celosía, pero ahora voy a crear el perfil para aplicárselo. Entonces lo que quiero es que sea un perfil delgadito y que esté un poco inclinado. ¿Ya? Entonces voy a ir nuevamente al de 50% que creé en el navegador de proyectos, árbol de familias, doble clic, le voy a decir acá duplicar y voy a crear uno que tenga 5 milímetros por 75 milímetros. ¿Ya? Y este también va a ser de madera. Ok, entonces ahora en el ancho hacia el lado 1 y hacia el lado 2 tendría que cambiar y poner aquí 2.5, ¿cierto? Para que me dé los 5 y en el espesor le doy los 75 milímetros. Y lo que yo quiero es que quede un poco inclinado para que me haga como este efecto de celosía, entonces en el ángulo le voy a dar, por ejemplo, 45. Le digo acá OK, y no me basta, ¿cierto?, con haber creado el perfil, que ya lo agregué acá, sino que necesito agregárselo al muro, ¿ya? ¿Y dónde se lo voy a agregar? En los perfiles horizontales, porque son los que tienen la división puesta en la grilla. Entonces le voy a decir acá, horizontal, ¿cierto? Y voy a poner el de 5 por 75. ¿Ya? Entonces ahí me quedó el efecto de como si esto fuera una celosía. Podría ponerlos más juntos, podría ponerlos más separados. También podría generar un perfil que tenga la forma de los típicos perfiles en Z que uno utiliza para la celosía y cargárselo y que haga esta separación. ¿Ya? Entonces este sería el primer ejemplo, que es uno de los ejemplos más sencillos que podemos hacer manipulando la familia de muro cortina que Revit ya trae. Entonces, ahora vamos a ir al segundo ejemplo, ¿ya? En donde vamos a crear un panel, que sea una familia de panel, ¿cierto? Y vamos a crear un mullion, ¿ya? Entonces acá el proceso es un poco más largo porque tenemos que ir a personalizar el archivo cargable, cargarlo al proyecto y luego ir generando los elementos, ¿ya? Entonces voy a abrir un nuevo proyecto para que no nos confundamos con el ejemplo anterior. Voy a escoger la plantilla arquitectónica y voy a partir creando la familia de panel, ¿ya? Entonces, en este caso yo lo que quisiera es que mi panel fuera un cristal doble, ya por si yo estuviera creando una fachada con un muro que fuera termopanel, por ejemplo, ¿ya? O que quisiera que aparentara que fuera eso. Entonces le digo aquí, File, New, pero ahora voy a escoger Family, no Project, ¿ya? Entonces voy a crear un archivo y el primer paso y el más importante para poder crear este archivo de una buena manera es que nosotros escojamos a qué categoría pertenece. Entonces acá no vamos a escoger la categoría Wall porque en realidad no existe dentro de las familias cargables porque es una familia de sistemas. Lo que vamos a hacer es escoger la familia de Curtain Panel, ¿ya? Entonces voy a darle aquí donde dice Metric Curtain Wall Panel y le digo Open y se va a abrir una plantilla de familia, ¿ya? Que tiene que ver justamente con la categoría que nosotros hemos seleccionado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me importa acá? Saber que los planos de referencia que ya trae creados
nos están marcando ciertas reglas dentro del proyecto. Ya, entonces me está diciendo acá, por ejemplo, que el plano horizontal, que ya está creado aquí, va a ser el eje de mi panel, no el eje del muro de mi panel. Y luego me está diciendo que siempre voy a tener estas dos líneas equidistantes, o sea, a la misma distancia de un centro, pero estas dos líneas de izquierda y derecha lo que representan es la grilla del muro cortina. Por lo tanto, lo que yo dibuje va a quedar siempre casado entre estas dos líneas, ¿ya? Entonces acá es donde yo les decía que esta familia de muro cortina, o de panel de muro cortina, trabaja con las geometrías que ya conocemos si es que alguna vez hemos hecho una familia, ¿ya? Y la que vamos a usar ahora va a ser una extrusión. Entonces voy a seleccionar extrusión, y lo que voy a hacer es crear acá mi muro doble, ¿ya? Para eso creé estos dos rectángulos, y con el comando alinear, o AL, ¿ya? Voy a unir los planos de referencia que tengo a la izquierda y derecha, que marcan la guía de mi muro cortina, con la geometría que estoy creando, ¿ya? Para eso es súper importante que siempre estén unidas estas dos cosas, para que cuando cambiemos las medidas en un lado del proyecto, se mueva en conjunto con lo que hicimos dentro de la familia. Entonces, voy a seleccionar el plano de referencia, que es esta línea verde, y le digo acá que me alinee múltiples elementos, y selecciono la línea de la geometría y pongo candado, y acá abajo también, ¿ya? Ahora voy a hacer lo mismo en el lado derecho. Yo el plano, la línea, candado, la línea y candado, ¿ya? Y ahora podríamos hacerlo en base a parámetros, ¿ya? Pero para que no nos demoremos tanto, lo vamos a hacer solamente en base a una restricción fija, con la cual le vamos a dar la separación desde el eje del panel y el espesor a cada panel. Entonces voy a tomar acá la cota o dimensión, también puedo escribir el shortcut de I, y selecciono el plano, la línea, la otra línea, y fijo mi cota por aquí, ¿ya? Lo mismo voy a hacer hacia abajo. Ahora voy a seleccionar la línea rosa de la primera parte, y le voy a dar acá una separación de 5 milímetros y un espesor de 10. Selecciono la cota, y al bloquear estos dos candados, lo que estoy haciendo es generar una restricción que es fija, o sea, mi panel siempre va a medir eso desde el eje y en el espesor. Entonces voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Voy a poner acá 5, y luego voy a poner 10. Y voy a bloquear ambas restricciones, ¿ya? Si le doy a finalizar ahora, va a crear una extrusión. ¿Qué es una extrusión? En general, en casi todos los programas en 3 dimensiones existe este formato de figura, digamos, y es que cuando nosotros hacemos un rectángulo o alguna figura plana, le podemos dar su tercera dimensión. Entonces, yo creé estos dos rectángulos, pero ahora, si voy al 3D, esos dos rectángulos son, en el fondo, paralelepípedos, podríamos decir así. Entonces ahora voy a ir a una elevación, por ejemplo la elevación interior, y vamos a ver que existe acá el nivel de referencia, ¿cierto? Y tenemos un plano superior. Entonces esto también es muy importante, porque tenemos que dejar ajustada la geometría a estos dos planos, para que cuando carguemos el panel en el proyecto, sea capaz de ajustarse al muro que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces voy a tomar la extrusión que hice, lo voy a subir hasta ese plano, y le doy candado. Y también algo que siempre se nos olvida a las familias es restringirlo respecto al nivel de referencia, ¿ya? Entonces es súper importante siempre estirar hacia arriba la geometría, luego bajarla, y ahí poner candado, para asegurarnos de que está amarrado, ¿ya? Entonces ahora, si voy al 3D, tengo ahí mi panel, ¿ya? Otra cosa que me parece súper importante es cuando nosotros asignamos un parámetro de material a la figura, para después poder asignar dentro del proyecto un material, ¿ya? ¿Por qué me parece relevante esto? Porque si dejamos nosotros asignados un material directamente de la galería,
en la familia, luego al cargar al proyecto puede ser que ese material no tenga la misma configuración o esa configuración se pierda. Entonces, para asegurarnos de que en el proyecto estoy asignando los materiales que quiero, le voy a dar un parámetro de material a esta figura, ¿ya? Entonces selecciono mi panel y en la parte izquierda de las propiedades, ¿cierto? Voy a dirigirme a Material, ¿cierto? Y en este caso dice By Category. Eso significa que no tiene nada asignado, solamente está por categoría. Si yo pincho ahí voy a poder asignarle un material, pero dentro del archivo de la familia, que era lo que les comentaba recién. Entonces lo que es más recomendable es asignarle un parámetro para poder yo ingresarlo dentro del proyecto. Entonces, para eso voy a seleccionar el cuadradito gris que se encuentra a la derecha, que me permite asociar un parámetro de familia a ese elemento. Entonces le digo acá abajo nuevo, nuevo, ¿cierto? Y voy a ponerle Material Panel, ¿ya? ¿Y dónde se va a agrupar este parámetro? En Materials and Finish, ¿ya? Entonces le digo acá, OK, OK, y ahora voy a guardar esta familia, ¿ya? Entonces la voy a guardar y le voy a poner panel, muro cortina, doble, por ejemplo. O puede ser panel cristal doble, para que no se nos alargue todo. ¿Ya? Y lo voy a guardar. ¿Ya? Entonces ahora en el proyecto nuevo que había abierto, lo voy a cargar. ¿Ya? Para eso puedo hacerlo desde el proyecto o desde la familia. Me parece más cómodo que a partir de la familia. Le digo acá, cargar en el proyecto y cerrar. ¿Ya? Y lo voy a cargar en el proyecto 2. ¿Ya? Y acá no ha pasado nada porque no he dibujado nada ni he utilizado el panel que cargué. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Dibujar un pedacito de muro y luego vamos a ir asignándole los elementos para que veamos qué cambios se van realizando. En esta fase de un poco descubrir cuáles son las posibilidades que tengo respecto a los elementos de esta familia de sistemas, es importante siempre ir mirando, ¿cierto? Ir ensayando con lo que estoy haciendo y de a poco me voy a ir dando cuenta de cuáles son las reglas que tengo que seguir para crear la forma que tengo en la cabeza, ¿cierto? Entonces le voy a decir acá, Architecture Wall, voy a seleccionar el muro cortina tipo Storefront, ¿ya? Pero antes de dibujarlo lo voy a duplicar, ¿ya? Entonces le voy a decir editar tipo, duplicar, y supongamos que le vamos a poner acá amplia personalizada. Le digo OK, ¿ya? Todavía no voy a cambiar nada, le voy a poner OK y voy a dibujar aquí un muro del nivel 1 al 2. ¿Ya? Entonces, obviamente Revit me va a mostrar la configuración inicial que trae este muro, ¿ya? Pero en este caso lo duplicamos y se llama mampara personalizada. Entonces le voy a decir acá, editar tipo, y lo primero que voy a hacer es cambiar el panel que está utilizando en este momento por el panel que acabamos de cargar, ¿ya? Que era el panel cristal doble, ¿ya? Entonces me dice acá que en el Curtain Panel está utilizando el panel de sistema vidriado, lo vamos a cambiar por cristal doble. Le digo acá OK, y va a pasar que nos va a cambiar aquí nuestro panel de cristal, ¿cierto? Ahora, si yo lo pongo esto en Realistic, por ejemplo, el panel no asume ningún material por defecto, entonces yo lo que hice fue agregarle un parámetro para poder manipularlo dentro del proyecto. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a esa familia, a la del cristal doble, y asignar el panel, el material vidrio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para eso voy al árbol de familias, ¿ya? Que se encuentra siempre organizado por categoría, familia y tipo. Entonces voy a buscar. La categoría son los Curtain Panels, ¿cierto? La familia, panel cristal doble, le doy al más y aquí tengo el tipo, panel cristal doble. Si le doy doble clic, van a aparecer los parámetros que nosotros hayamos agregado dentro de esa familia, ¿ya? Entonces acá yo agregué el parámetro material panel, entonces puedo pintar acá y agregarle un material desde la biblioteca. ¿Qué beneficio tiene esto? Que lo estoy agregando desde el material que tiene mi proyecto, por lo tanto en ningún momento voy a perder esa configuración
y voy a tener todo dentro del mismo proyecto. Entonces le digo acá, OK, y ahí me agarró el material del panel. Entonces ahora queremos personalizar el Mullion, ¿ya? Lo que voy a hacer es una forma súper simple, pero que solamente vamos a cambiar y vamos a hacer que se encastre dentro de este perfil, ¿ya? Entonces para eso tengo que ir a crear una nueva familia, y esta va a ser una familia de perfil. Entonces voy a ir más o menos donde está Profile, ¿cierto? Y tengo que escoger la que dice Metric Profile Mullion, ¿ya? Le digo Open, y de nuevo, se me va a abrir una plantilla de esta familia en la cual me indica ciertas reglas que debo seguir. Por ejemplo, que este plano es el centro del Mullion, y que este es el centro en el sentido horizontal, ¿ya? Entonces acá es donde nosotros vamos a dibujar nuestra figura plana, ¿ya? Y el tamaño de este perfil va a estar determinado por las características o parámetros que nosotros pongamos dentro de la familia de Mullion, ¿ya? Entonces ya no vamos a poder, dentro del proyecto, cambiar las dimensiones a nuestro antojo si es que no agregamos parámetros dentro de la familia, ¿ya? Entonces por ahora lo vamos a hacer sin parámetros, solamente la figura, ¿ya? Entonces voy a Create, voy a seleccionar Line, y voy a dibujar más o menos la figura que quiero que tenga, y luego le voy a dar las dimensiones. Entonces más o menos la figura que quiero que tenga es algo así, voy a exagerar, ¿ya? O sea, quiero que sea igual rectangular, ¿cierto? Pero que tenga un sacado donde yo pueda insertar este cristal doble que hice, ¿ya? Entonces voy a darle dimensiones ahora, esta línea, ¿cierto? Y le voy a dar que hacia allá tenga 25. Esto está en milímetros, ¿ya? 25. Luego que hacia allá y hacia allá tengo que cumplir con el espacio de 3 centímetros o 30 milímetros que tengo en mi familia de panel, ¿ya? Porque hice un panel de 1, una separación de 1 y otro panel de 1. Entonces voy a tomar esta línea y respecto al centro le voy a dar acá 15 y le voy a dar acá 15. ¿Ya? Entonces acá puedo usar alinear, por ejemplo. Y ahora voy a decirle cuánto quiero que tenga en el sentido vertical de la pantalla. Entonces voy a tomar acá esta línea y le voy a decir que hacia allá quiero que tenga 35, por ejemplo, ¿ya? Y hacia abajo también. Entonces en total, no, pongámosle 50, para que mida los mismos 100 que el otro, ¿ya? 50. Y luego quiero que donde va a ir el cristal puesto, sobresalga el perfil hacia afuera 10 milímetros, por ejemplo. Entonces acá le voy a dar que entre esta línea y el borde tenga 10, ¿ya? Y que entre esta línea y el borde tenga 10. Y luego puedo utilizar alinear, ¿cierto? Para alinear aquí. Ya, entonces acá tengo la forma que quiero que tenga mi Mullion. Lo voy a guardar. Y le voy a poner acá Mullion personalizado, ¿cierto? Guardar. Y voy a darle aquí a cargar y cerrar, ¿ya? Y lo voy a cargar en el proyecto 2. Y entonces acá yo creé mi familia de perfil para usar en un Mullion, pero todavía no he creado ni el Mullion, ni he aplicado ese Mullion a mi muro, ¿ya? Entonces esos son los dos pasos que tengo que hacer ahora, crear el perfil y luego el perfil aplicárselo al muro. Entonces, voy a ir donde están los Curtain Wall Mullions, en el árbol de familias. Doy doble clic a alguno rectangular, por ejemplo. Le digo duplicar y este va a ser mi Mullion personalizado interior. OK. Y acá lo que voy a hacer es, donde dice Profile, ahora voy a asignar la familia que yo creé, que es Mullion personalizado, ¿ya?
Entonces, si se fijan, al crear o al agregar esta familia y al escogerla para usarla, las dimensiones se bloquean porque ya no las puedo cambiar tan fácilmente como en el ejemplo anterior. Ahora tendría que ir a modificar mi familia de perfil o a modificar los parámetros si yo la hubiera creado de forma paramétrica. ¿Ya? Entonces le digo acá, ok, de ahí creé mi perfil. Nos olvidamos de darle el material. Y vamos a poner acá material madera también. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es aplicarle este mullion al muro. ¿Ya? Entonces voy a tomar el muro, editar tipo, y en la grilla horizontal le voy a... Y voy a quitar estos perfiles que no me sirven, y luego en la vertical, en los interiores, voy a poner que tenga el mullion personalizado interior, ¿cierto? Y le digo aquí, ok. Entonces, si se fijan, me cambió acá el mullion, ¿cierto? Por la forma que yo hice, y el cristal, ¿cierto? Entró en el espacio que generamos, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es crear los de los bordes, ¿ya? Entonces voy a quitar aquí el mullion horizontal de los bordes para que no nos moleste. Y voy a crear el de los bordes. ¿Por qué les digo voy a crear el de los bordes? Porque en este caso nuestro mullion tiene como dos caras, ¿cierto? Recibe perfil, o sea, recibe panel por ambos lados. Entonces, en el caso de los extremos no va a ser así, porque solamente le va a llegar el cristal por un lado, por lo tanto por el otro lado debiera ser plano o tener otra forma, ¿ya? Entonces, para eso voy a tener que, a partir de la familia que creé, crear un perfil para cada borde, ¿ya? ¿Por qué no podemos utilizar un solo perfil para estos para estas dos funciones? Porque el mullion solamente me permite girarlo hasta 90 grados. Yo no podría, por ejemplo, decirle al mullion que se gire en 180 para que me dé los dos bordes al tiro, ¿ya? Entonces, a partir de la familia que creamos recién, que fue el mullion personalizado, ¿cierto? Voy a crear el borde 1 y el 2, ¿ya? Entonces, primero, voy a seleccionar aquí estas líneas, ¿ya? Y este va a ser mi borde 1. Entonces le voy a decir, guardar como, familia, ¿cierto? Mullion personalizado, o este podría ser mullion borde 1, por ejemplo. Guardar, ¿ya? Y voy a crear al tiro el del otro lado. ¿Ya? Entonces le voy a decir control Z para que me vuelva al contorno anterior. Y voy a borrar ahora estas líneas. Y voy a crear aquí esa figura. Y lo voy a guardar como borde 2. ¿Ya? Entonces ahí creé estas dos familias. La voy a cerrar y voy a cargar estos dos perfiles para poder crear mis mullions. Entonces le digo acá, insert, load family, ¿cierto? Voy a cargarla desde la carpeta en que lo guardé. Mullion borde 1 y 2, open, y van a quedar cargados. Entonces ahora doble clic en el mullion anterior, duplicar, y este puede ser mullion borde 1, ok, y le asigno el perfil borde 1. Ok. Y desde el mismo, duplicar, ¿cierto? Y este va a ser mullion borde 2. Y le asigno el perfil borde 2. Ok. ¿Ya? Y ahora aplico estos perfiles al muro. Entonces mi borde 1 va a estar donde dice acá borde 1. ¿Ya? Puede pasar, si es que no tengo tanta experiencia en esto o no lo he probado tantas veces, que me quede mal la figura y entonces después voy a tener que cambiar eso, o sea, voy a tener que cambiar el borde 1 o el 2, pero bueno, podemos probar, ¿ya? Entonces borde 1 y acá borde 2. ¿Ok? ¿Ven? Acá entonces me quedó el sacado que yo quería, me quedó invertido, ¿ya? Entonces en realidad lo que debiera hacer es aplicar aquí
el que decía borde 2 y aplicar aquí el que decía borde 1. Ahí cambió. Entonces, de esta forma tengo acá un panel personalizado, ¿cierto? Y tengo un mullion que también está personalizado en una fase interior y también en los bordes, ¿ya? Entonces, si lo miran en el 3D, se ve así. Podríamos agregar, por ejemplo, un perfil que cerrara arriba y abajo, ¿ya? Que fuera de 50%, ¿cierto? Para cerrar arriba y abajo, le damos acá el material. ¿Ya? Y entonces en los horizontales no tendríamos que poner en el interior, sino solo en los bordes. Entonces pondríamos el de 50%. ¿Ya? Acá, por ejemplo, pasa que el mullion se está metiendo en el perfil horizontal. ¿Ven? Entonces, dentro del mullion cortina tenemos nosotros una condición ya para los perfiles. Entonces, en este caso me dice acá que el perfil vertical está siendo continuo. Entonces, yo lo que debería hacer para poder que mi perfil personalizado se cortara sobre el que yo quiero usar como tapa, ¿cierto? Tendría que decirle acá que los bordes y los horizontales son continuos. ¿Ya? Y ahí me cambio. ¿Ven? Ya, entonces, en virtud del tiempo, no vamos a alcanzar a hacer otra cosa más compleja, ¿ya? Pero les quiero dejar invitados a nuestro curso de creación de familias paramétricas, ¿ya? El cual fue diseñado por mí y también voy a estar dictando yo, ¿ya? En el cual vamos a poder profundizar sobre estas familias y otras familias del programa, ¿ya? Principalmente las que son cargables, ¿ya? Y sus parámetros y cuáles serían en el fondo las buenas prácticas para poder generar estos elementos y que después satisfagan nuestras necesidades dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, el horario que está propuesto es martes y jueves, ¿ya? El curso se dictaría de forma online debido a la contingencia. Y está ahí puesto el valor, ¿cierto? El prerequisito para poder cursarlo es fundamentos, Revit fundamentos, ¿ya? Porque obviamente vamos a entrar de lleno en el tema de crear familias, entonces tenemos que ya manejar los conceptos básicos para poder irnos interiorizando en cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces, quiero dejarle acá los contactos, ¿ya? Está mi correo, por si ustedes quieren eh, enviarme alguna pregunta, alguna inquietud sobre el curso, sobre qué contenido se va a ver, o si tienen algún desafío que quieran hacer con muros cortina, por ejemplo, que no han encontrado cómo hacer y que yo les pueda ayudar, también es bien recibido, ¿ya? Siempre y cuando tenga tiempo, obviamente voy a tratar de responderles, ¿ya? También está ahí mi Instagram, que es @becabello.art, donde voy a estar difundiendo dónde va a quedar, por ejemplo, grabado este webinar para que lo puedan volver a ver, si es que quieren practicar las cosas que hemos hecho, ¿ya? O también donde me pueden escribir con alguna consulta o cualquiera de esas cosas. También está puesto en el contacto de SS Academia el mail de Ana, que es la coordinadora de los cursos, por si ustedes se quieren inscribir, quieren hacerle una pregunta, que les mande el temario, cualquiera de esas cosas. Los temas que vamos a abordar dentro de este curso, los que abordaríamos dentro de este curso, sería desde los pasos básicos para una creación de una familia cargable, ya cómo poder unir estas familias con algunas de sistema, como es el caso de los muros cortina, pero también vamos a agregar cosas como parámetros de visibilidad, ¿cierto?
parámetros compartidos que podemos agregar a las familias. Entonces, la idea es que podamos generar elementos interesantes dentro de las 20 horas de duración que tenga este curso, ¿ya? Así es que ya estamos casi llegando al tiempo, así es que si quisieran hacer alguna pregunta respecto de lo que vimos o de cosas que tengan que ver como con el curso, pueden hacerlo si quieren. Creo que pueden activar sus micrófonos o si no tienen micrófono, igual preguntar en el chat, ¿ya? Me gustaría que hubiéramos llegado como a los ejemplos más complejos que les tenía preparados, pero el tiempo pasa volando. De repente podemos organizar una segunda parte o algo así, ¿ya? Pero la idea es que se motiven, ¿ya? Ahora que estamos todos más o menos encerrados en la casa, a que podamos generar instancias de capacitación que les puedan aportar en su desarrollo profesional, ¿ya? Y en CDC Academia estamos 1000% dispuestos para ayudarlos, ¿ya? Y que nos puedan escribir sus inquietudes o preguntas. Ya también tenemos otros cursos que se están dictando o se van a dictar, por ejemplo, nuestro diplomado de coordinación para la edificación, que ya va en su versión 35. Sí, dice por acá Ernesto, ojalá haya segunda parte porque iba súper bien. Sí, o sea, los ejemplos más complejos a los que podemos llegar después es a partir de ya elementos como masas, por ejemplo, que nos permiten generar figuras más complejas y dividir esas superficies y crear paneles adaptativos, ¿ya? Que eso es como un poco ya generar un poco más de complejidad en este software que tiene la fama en general de ser muy estructurado y muy cuadrado, ¿ya? Y de no poder generar como geometrías más complejas, pero a mí me gusta ver como el lado positivo de eso, ¿ya? Y pensar que Revit, en el fondo, lo que nos obliga es a generar esta idea que nosotros tenemos en la cabeza de una forma más construible, ¿ya? Generalmente los software de modelado 3D como Rhino o SketchUp son software que son muy libres, donde uno puede generar cualquier geometría, pero después toma un tiempo el tema de aterrizar esas geometrías tan complejas. Entonces, en el caso de Revit, me parece que es un software que te obliga desde un principio a pensar las formas que uno crea como arquitecto, ¿cierto?, en nuestra mente, de una manera mucho más aterrizada y que ese salto hacia la constructabilidad de mi proyecto sea más fácil, ¿ya? Entonces, el contenido del curso le pueden escribir a Ana. Voy a poner acá otra vez su correo. Aquí. Ya, entonces, acá está está mi correo, que me pueden escribir si tienen preguntas sobre los contenidos, como les decía, o algún desafío que quisieran realizar, o si ya tienen algún conocimiento previo y si es suficiente para tomar el curso, les puedo estar respondiendo esas preguntas. También está mi Instagram, donde vamos a estar difundiendo en conjunto con el Instagram de SDC también, las actividades como la que hicimos hoy, ¿ya? Y está ahí el mail de Ana, que es ana.solano@computerdesign.cl. También pueden ingresar a nuestra página, que es www.computerdesign.cl, creo. O si ponen CS Academia en Google, les va a aparecer. Ya donde pueden ahí mirar el resto de nuestros cursos y estarse enterando de ese tipo de cosas. Sí. Así que bueno, los tengo que despedir porque ya a las 7 comienza el tema de las clases de la academia, así que estén atentos a los mails de difusión, ¿ya? Y a las redes sociales para que se puedan ir enterando de cuando hagamos nuevas actividades.